Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a BCX, Escuela de Negocios y Tecnología de Baja California, y bienvenidos a esta serie de encuentros con creadores de negocios. Y es un gusto hoy estar aquí, platicar con Juan José Díaz, un gran amigo. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Gustavo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué alegría estar aquí contigo. También un gran amigo y súper contento de estar en BCX, aunque sea ahorita de manera virtual, y en Tijuana de regreso, aunque sea de manera virtual. Por supuesto. Y bueno, pues empezamos platicándoles muy brevemente que en BCX Escuela de Negocios creemos, por supuesto, en la profesionalización del emprendimiento. El emprendimiento es un tema que ha estado mucho en la mesa y creemos que hoy es muy importante profesionalizarlo en muchos de los sentidos y, por supuesto, con el tema del día de hoy, que es ética en la creación de empresas. Pero antes que eso, pues también creemos muchísimo en la libertad del emprendimiento, en la innovación, en la responsabilidad, y que los emprendedores debemos tener, por supuesto, el bien común como parte fundamental de lo que hacemos. Y antes de seguir, quiero presentar una muy breve semblanza, porque sé que si le rascamos hay mucho más que platicar de Juan José Díaz, excelente amigo, por supuesto, pero actualmente es Chief Innovation Officer de Net Logistics, fundador y CEO de Wisdom, un tema bien importante, a ver si nos platicas un poquito de toda esta experiencia en plataforma. Cofundador de Jueve Studios, es advisor de emprendimientos internacionales, mentor internacional de emprendimiento. También ha sido y es alumnos de Singularity University, también una gran experiencia. Alumnos de la Universidad Panamericana, tiene un certificado en Product Management y Agile Scheduling, certificado por el IDEO de Design Thinking, es un tema también fundamental, certificado por Exponential Organizations, también Steward del Council of Inclusive Capitalism del Vaticano, es catedrático en varias universidades desde el 2011 hasta el 2020, fundador y CEO de Eudoxa del 2009 al 2019, asesor corporativo para responsabilidad social empresarial de Grupo ADO, y un tema también que nos une bastante, coordinador de análisis estratégico en Coparmex Nacional, y por supuesto pues ha estado en Coparmex Nacional desde muchas trincheras. Además, yo sé que eres músico, te encanta la música por afición, eres muy sensible, cosa que es importante para la hora de emprender. Así es. Juan José, pues antes de arrancar, que me complementes un poquito aquí la introducción, qué estás haciendo actualmente, qué es lo que te mueve ahorita dentro del tema de emprendimiento, y empecemos ya para hablar de la ética en los negocios. Híjole, pues no sé si complementar o pedir disculpas por el ridículum. Qué vergüenza, ahí ya me pusiste en evidencia, Gustavo, con todas las trincheras que suelo tener abiertas. A ver, lo que me mueve ahorita en temas de emprendimiento son principalmente tres ejes. Uno es el impacto positivo, ¿no? Emprendimientos que tengan impacto positivo en la sociedad desde cualquier frente, ¿no? Ese es uno de los motivos por los cuales me uní al proyecto de Phoebe Studios, que es un emprendimiento en el área cultural para crear cine que cuente historias que valen la pena ser contadas, pero también que valgan la pena ser escuchadas. Y ahora están trabajando el equipo creativo en un cortometraje 100% mexicano, increíble, sobre salud mental y juventud. Y es, ahorita que mencionas que me gusta la música, uno de los atributos que me encantó de este proyecto es que pretende ser inclusivo a nivel global. Entonces, el lenguaje de 100% del corto va a ser la música, compuesta por una compositora joven mexicana. Entonces, está increíble. Ese es el primer eje de lo que me mueve ahorita. Lo segundo es el tema de comunidades. Soy un ferviente creyente en que la mejor manera que tenemos los seres humanos de avanzar rápidamente hacia el futuro de nuestras ciudades, nuestros países, el planeta, es uniéndonos alrededor de bienes comunes, de fines comunes, y me parece que estamos en el momento adecuado a nivel global para construir emprendimientos alrededor de comunidades o centrados en la comunidad. Lo veíamos un poquito en como los hints que nos dejaba la web 2.0, Facebook, Twitter, toda esa línea de la web social, como que empezaba a contarnos un poquito la historia de este drive de creación de comunidades, ¿no? Y ahora lo vemos muchísimo más potente con lo que está pasando ahorita en el mundo, desde criptomonedas, que aparecía ahí en el video al inicio, ¿no? Y todo el valor alrededor que se genera de NFTs y otras cosas,
como de plataformas para creación de comunidades muy específicas, ¿no? Como pudieran serlo Discord, Circle y algunas otras. Y la tercera eje que me mueve ahorita es la innovación, que siempre me ha movido, que es cómo le hacemos para mejorar lo que ya existe, para crear cosas nuevas o para hacer obsoleto lo que no funciona que tenemos hoy en día. ¿No? Por supuesto. Perdón, te interrumpí. Y no, algo que nos une, que nos ha unido bastante en el día a día, en cierto momento, obviamente, tendríamos siempre que decir prepandemia, que cuando hacíamos más cosas y viajábamos y veníamos, y hoy lo queremos retomar, pero es el tema de industrias creativas, un tema muy fuerte entre Juan José y yo, fue el formar aquí, y creamos el primer encuentro de industrias creativas en Tijuana. Ha sido un referente bien importante. Estamos pendientes para el segundo, por supuesto, Juan José, ya pasada toda esta situación. Con esto creamos el clúster de industrias creativas con todo este fundamento que hicimos, así que traemos una trayectoria importante en la creación de proyectos importantes. Pero entrando ya de lleno al tema que hoy titulamos Emprendimiento y Ética, el reto de la creación de empresas. A veces creemos y los que estamos emprendiendo nos enfocamos en el negocio, por supuesto, tiene que ser sostenible financieramente. Nos enfocamos en los números, es parte importante del emprendimiento y es común de repente patinarnos un poquito, ¿no? O sea, salirnos y no estar pensando en esta responsabilidad social o en la ética desde la estructura de cada uno de los emprendimientos, de los negocios. Pero, bueno, también cabe mencionar, por supuesto, que Juan José es filósofo de profesión, de estudios, y todos estos temas se hacen riquísimos en el diálogo contigo. Antes de comenzar, ¿cómo vamos a definir la ética? ¿Qué es ética? De manera general, por supuesto, más allá de lo profundo entre los filósofos del análisis, sino como un ciudadano, como un emprendedor, de manera general, ¿cómo vamos a entender la ética? Es una buena pregunta para arrancar, sencillito, el diálogo. Yo diría que la mejor manera de entender qué es ética, sobre todo en un contexto de negocios, es entenderla o definirla como aquello que tiene que ver con nuestras costumbres, aquello que acostumbramos a hacer en el día a día. De hecho, y déjame peco de nerdazo en este momento, ética como palabra viene del griego, de ethos y de ikos, que significa lo relativo a mi costumbre, ¿no? A lo que acostumbro a hacer. La ética no es otra cosa formalmente que el estudio, ¿no? O la revisión o el análisis o la reflexión sobre las cosas que acostumbramos a hacer los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de ética, para mí un muy buen punto de acceso es entender, ok, en mi día a día, cuando tomo una decisión de negocio, cuando tomo una decisión de recursos humanos, cuando planteo una estrategia de corto, mediano y largo plazo, cuando tengo una relación con el medio ambiente, con la sociedad, con la inclusión, etcétera, ¿cómo ejecuto naturalmente mi toma de decisión? Y eso es lo que subyace a la ética que yo tengo. Ya un poquito más hacia adelante, habría que hacer la pregunta de si esa es la ética correcta, ¿no? Que es, ok, yo tomo esa decisión, ¿no? Pero bueno, ¿es la correcta o no es la correcta? ¿Es lo bueno o no es lo bueno? Y creo que ahí hay como dos ejes o dos rutas que pudiéramos seguir para explorarlo. Una es lo que valoramos como bueno, qué cosas entiendo yo que son buenas y cuáles son de hecho buenas objetivamente que me ayuden a tomar mejores decisiones. Y la otra son qué consecuencias tienen los actos que yo realizo. Entonces, quizá para mí sea muy bueno optimizar mis utilidades. Y sí, es extraordinariamente bueno. Y mientras más, mejor. Pero el modo de hacerlo, puedo analizarlo. Dice, oye, ¿y se vale maximizar las utilidades a expensas de la sociedad? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, sí, porque a mí me conviene. Oye, ¿y de veras te conviene en el mediano plazo? Si la sociedad se desmorona y si tienes problemas de corrupción y luego no puedes crecer y te empiezan a pedir mordida en tu negocio y luego te piden derecho de piso, ¿de veras era una buena ruta esa? Híjole, no, pues parece que no. Ah, ok, bueno, ¿qué valoras como bueno? Y después los actos y sus consecuencias, otra vez. ¿No? ¿Tú hiciste esto que te trajo algún beneficio? Sí. ¿No? Hombre, nadie opera para buscar algún defecto. ¿No? Ok, ya lo ejecutaste. ¿Qué consecuencias tuviste? Y crecí mis utilidades, o crecí mi negocio, o expandí mi marca. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias tuviste? Ah, pues aumento de utilidades, los inversionistas están bien contentos,
¿no? Soy un referente a nivel local, todo el mundo me invita a tomar el café y la cerveza artesanal, ¿no? Me va increíble, pero en paralelo, ¿no? Pues estoy matando a la gente de hambre o no estoy incluyendo a la sociedad o tal. Entonces, todo ese es el análisis que nos ayudaría a arrancar la discusión sobre qué es ética, sobre todo en un entorno de emprendimiento y de negocios. Bueno, y qué interesante llegar a la raíz, a la etimología de la palabra para poderla desglosar bien y poderla aplicar adecuadamente, y no solo por el conocimiento como tal, sino para la reflexión del día a día. Porque entonces, si ética es lo relativo a mi costumbre, ¿qué tal si la costumbre que se empieza a generalizar no es la buena? Y en nuestro país, hay que decirlo, mucho de la costumbre, de lo que sucede con la corrupción cotidiana, esa que tiene que ver con el trato con gobierno, con algunos funcionarios, pues de repente lo cotidiano, lo normal, no es lo bueno. Así es. Tal vez en esta definición pues fuera ético, porque si ha sido a lo mejor desde hace 10 años o desde hace 20 años, es la costumbre. Entonces, creo que el tema que ponemos en la mesa es bueno o no es bueno, y tener una definición. Por ahí hay la frase que dice, lo bueno es bueno aunque nadie lo haga, y lo malo sigue siendo malo aunque todo el mundo lo haga. Entonces, metemos un concepto más, el definir lo que es bueno y lo que no es bueno. Y aquí viene justamente la siguiente palabra que es clave, la responsabilidad social. En el momento en que algo no tiene responsabilidad social, o algo que está, lo acabas de decir muy bien, que está afectando a la naturaleza, que está afectando el ecosistema, a las personas alrededor, pues ya no estamos hablando de una responsabilidad social. Hoy muchas empresas que ya están constituidas se ponen el sello de responsabilidad social con alguna actividad específica, y es un sello que está respaldado, por supuesto, por toda una metodología. Sin embargo, no todas las empresas desde su creación, digamos desde la base, nacen con la responsabilidad social incluida, sino para poder tener acceso a este sello, a este distintivo, pues bueno, hacen algunas actividades extras. Aquí, ¿cómo es? ¿Es solo la etiqueta? ¿Es hacer lo mínimo necesario para alcanzar la etiqueta? ¿O cómo las empresas hoy, las nuevas empresas, las que ya tienen mucho más conciencia que las tradicionales, deben o juegan con la responsabilidad social? Creo que habría que abordar la pregunta de la responsabilidad social desde varios frentes, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Y déjame abordo primero quizá el más fácil de entender, el de los mínimos de la responsabilidad social, que son aquellos que están contenidos en los distintivos, en los reconocimientos, etc. El gran valor que trae los distintivos, los reconocimientos de responsabilidad social, pero también el gran reto que conllevan, es que por su naturaleza tienen que medir los mínimos de acción responsable. No hay manera de medir los máximos, no hay manera de medir los óptimos. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidad social como lo relativo a los distintivos, sí tendríamos que reconocer que es un ejercicio de mínimos, lo cual nos deja en una posición muy triste, porque, hombre, ya, otra vez, si lo pensamos en términos de negocio, sería, bueno, pues ya rompí el punto de equilibrio, ¿ya para qué le muevo? Pues no, esa no es la naturaleza del emprendedor. No es, oye, ya rompí el punto de equilibrio y ahora cómo crezco, y ahora cómo voy más adelante, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo, me parece que hay como una costumbre de pensar en la responsabilidad social como algo que se le añade a las empresas. Y por eso la idea de que hay empresas que como que quieren hacerse un greenwashing o un soulwashing con responsabilidad social, haciendo algún programa, etcétera. Y aunque hay algo de eso, me parece que entenderlo así desvía la atención, de hecho, del punto medular de la responsabilidad social y la parte más valiosa. Y ahí te voy a contradecir un poco, bajo el riesgo de que no me vuelvan a invitar. Pero me parece que todas las empresas, de hecho, absolutamente todas son socialmente responsables. Y sé que eso es brutalmente escandaloso. Y quizá hay más de una mano ahí en los comentarios, ahí en el video, vivo diciendo, bueno, que este es un idiota que no se da cuenta que existe tal empresa que hace esta cosa mal, ¿no? Y esta otra que cometió este crimen y esta otra. Y me parece que eso viene por querer entender la responsabilidad social como los óptimos y no como un atributo esencial de la creación de una empresa. Y déjame, me voy otra vez hacia atrás. Responsabilidad
y saco otra vez mi corazoncito nerd, ¿no? Esta no del griego, viene del latín, ¿no? Viene de responsa y de habilitas, ¿no? La habilitas de dar responsa, de dar una respuesta, la habilidad de dar respuesta. ¿Qué significará eso? Habría que entender primero qué queremos decir con habilitas, con la habilidad. Y para mí hay como dos grandes ideas ahí, ¿no? La capacidad de hacer algo, ¿no? O la habilidad de hacerlo bien. Pensemos en tocar el piano, ¿no? Yo tengo, y todo mundo que tenga manos funcionales, tiene la habilitas de tocar el piano, tiene la capacidad de tocar piano. No todos tenemos la habilidad de hacerlo de manera extraordinaria, musical, no. Habilitas se refiere a esa capacidad de. ¿Capacidad de qué? De dar respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿No? La responsabilidad social es la capacidad que tiene cualquier empresa de dar respuesta a las legítimas demandas de sus diferentes grupos de interés, de sus diferentes grupos sociales. Cuando entendemos la responsabilidad social empresarial en ese sentido, nos damos cuenta que cualquier empresa que opere en el mercado está siendo socialmente responsable, al menos con algún grupo de interés. Con los clientes, después con los inversionistas o accionistas, luego con la sociedad en general, etcétera. Ahí el reto es entender cuál es esa legítima demanda que me plantea el cliente, ¿no? Bueno, la primera es resolverle algún problema, satisfacerle alguna necesidad, darle algún valor extra, ¿no? Está bien, y de ahí, ¿qué más? ¿Y a los colaboradores cuál? ¿Y a los inversionistas? ¿Y al gobierno, que es otro tema? ¿No? Pero por eso me atrevo a decir que todas las empresas que operan y que funcionan, algún grado de responsabilidad social tienen, porque es un atributo esencial del funcionamiento empresarial. Y si entendemos el tema social como esos grupos de interés, conecta muy padre con la primera pregunta que me hacías, ¿no? Que es el tema de la ética y la costumbre de la comunidad. Al final del día, si apostamos por modelos verdaderamente comunitarios, centrados en las personas, que entiendan el valor, que busquen lo bueno, entenderemos que las comunidades son grupos de personas que persiguen bienes comunes. O sea, tú, tu comunidad de empresarios en BCX, de emprendedores, ¿no? Tus amigos como yo, etcétera, estamos reunidos alrededor de este tema, la gente que nos está escuchando, porque perseguimos algún bien común, ¿no? El bien de conocer más de negocios, conocer más de ética, ¿no? Y por eso nos hacemos una comunidad. Esta comunidad tiene la capacidad de fortalecer el ejercicio de la responsabilidad social y darle la vuelta a esas costumbres poco óptimas que nos llevan a resultados negativos de regreso a la comunidad. Porque al final del día, al ser toda la actividad humana centrada en la persona, arranca en alguien que lo hace, en el emprendedor, ¿no? Tiene impacto en el cliente, en el inversionista, en la comunidad en general, en el gobierno, bla, bla, y aterriza de regreso en las personas, ¿no? Entonces, este plexo, esta tela toda enarañada de realidades éticas es padrísima si la entendemos desde la capacidad de dar respuesta a la comunidad que quiere un bien. Claro, por supuesto. Y no es que no te volvamos a invitar. Tu castigo va a ser que te vamos a volver a invitar, porque creo que todo esto se va a ir desglosando de una manera que el emprendedor consideramos que lo debe de entender de raíz. Un emprendedor profesional no solamente debe de entenderlo, como muchos lo hemos entendido durante mucho tiempo, la responsabilidad social de manera simple, sino entender la raíz para poder aplicarlo. Y aquí entonces viene por consecuencia, y yo sí estoy de acuerdo contigo, en que todos de alguna manera perseguimos un bien, pero ahora entonces hay que ver en qué medida estás perjudicando, si es que lo estás haciendo, o en qué medida puedes expandir ese bien. Algo que se ha pues puesto mucho en la mesa en los últimos años o décadas ya, es el tema del medio ambiente. Todos los que hemos visto la gráfica de crecimiento de población en los últimos 200 años, es impresionante ver cómo en unas cuantas décadas, pues yo creo que la palabra exponencial se viene pequeña de cómo creció la población. Por lo tanto, pues la creación de cualquier producto, de cualquier insumo, pues en ese volumen, sea lo que sea, pues ya en ese volumen está afectando el medio ambiente. Y es ahí donde entra entonces ya esta otra parte que dices. Estoy haciendo un producto, estoy fabricando un producto y necesito, pues, por supuesto, insumos, materias primas, tienen que ver con ir a la naturaleza y hacer un extracto o contaminar, porque el proceso que utilizo es químico, porque
tengo procesos de combustión que están contaminando. Y entonces, más allá de que ya, como dices, que tenemos de una u otra manera, somos socialmente responsables desde la creación del negocio, que sí estoy de acuerdo contigo, ¿qué sigue con el medio ambiente? ¿Cómo una empresa tienes que previamente, antes de empezar a crear, a producir, cuidar esto? Más allá de una convicción meramente moral, creo yo que es una urgencia real de lo que está pasando, pero bueno, además hay que entenderlo y hay que asimilarlo bien. ¿Cómo entramos a este tema? El tema, ya que tiene que ver con temas de contaminación, temas de sustentabilidad del medio ambiente. Ok. Ese es un temotototota. O sea, nos daría para una serie de diálogos y para todos los diálogos yo no sería el experto para eso, pero desde el tema de responsabilidad social y emprendimiento, que es lo que estás planteando ahorita de origen, diría varias cosas. Primero, hay un reto al momento de entender el medio ambiente como responsabilidad y me parece que es el mismo reto que tenemos los emprendedores cuando atendemos el tema de la salud. Queremos resolver temas de salud y el foco está en la enfermedad. Entonces, más que crear sistemas de salud o empresas de salud, creamos, ¿no? Sistemas antienfermedad, ¿no? Enfocados en reducirlo. Y el problema de eso no es que no traiga valor, claro que trae valor, ¿no? Vas reduciendo el impacto de las enfermedades, etcétera. Pero si cambiáramos el chip, ¿no? Quizá pudiéramos, de hecho, entender maneras de, entre comillas, crear salud, crear más salud. Siguiendo ese símil, un poco raro, creo que es el mismo tema con el medio ambiente. Y es muy interesante. Si pensamos el medio ambiente desde términos de la contaminación, los problemas, los recursos, etcétera, vamos a enfocarnos en solucionar el problema en lugar de en crear soluciones. Quizá no queda del todo claro y me dice si no logré ser muy claro al respecto, pero me parece que esa es como la primera ruta de aproximación. No nos enfoquemos en los problemas nada más, hay que reconocer y saber que están ahí, sino decir, ok, ¿qué soluciones medioambientales podríamos crear, producir, generar, ¿no? Etcétera, que como consecuencia resuelvan estos problemas que a lo largo de toda la carrera industrial del ser humano, de la agricultura al día de hoy, no hemos sabido resolver por diferentes motivos como el crecimiento exponencial de la población y un montón de otras cosas. Ese sería el primero. El segundo, me parece que tiene que ver, el segundo tema me parece que tiene que ver con una falta de entendimiento de que el medio ambiente también es un grupo social. También tiene que ver con un grupo social y un grupo de interés. Dices, híjole, es como que muy social no me parece, ¿no? Porque pues, invitas un arbolito a tu fiesta y no llega, ¿no? Entonces, ¿cómo justificas que el medio ambiente es social o es un grupo de personas? Y creo que la manera de entenderlo es darnos cuenta que el medio ambiente es el único punto de contacto real, tangible, que tenemos los emprendedores hoy en día con las generaciones que aún no nacen. Entonces, si vamos a ser responsables con los colaboradores, la sociedad en general, el gobierno, bla, 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 ¿no? También hay una responsabilidad con las generaciones que aún no nacen. Y el único medio de acceso que tenemos es medio ambiente, es el entorno. Claro. Y si nuestro negocio en concreto tiene impacto medioambiental porque utilizo autobuses o porque sigo un proceso químico o lo que sea, también tengo una responsabilidad, pero no con el medio ambiente, sino con la gente ahorita que está siendo afectada por mi afectación al medio ambiente. Ese sería el segundo. Y el tercero es un pensamiento de mínimos y máximos, de cómo nos insertamos a un mundo donde podamos perseguir bienes para todos en la comunidad. Y creo que una muy buena manera de explicarla es con una idea que no es mía, esa es de José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex actual, que dice, palabras más, palabras menos, que entender el acceso ético responsable a los negocios tiene un piso y un techo. El piso es que nadie debería quedarse afuera. Todo ejercicio de negocio debería entender que vive en un entorno de inclusión. Todos aquellos grupos sociales que tienen una legítima demanda para mi empresa deberían estar en ese piso. Y si estoy dejando afuera a alguien, tache. Ahí hace unos años, quizá unos 6, 7 años, un columnista en algún periódico escribió un artículo lapidario. Dijo, a ver, piensen ustedes en una plaza comercial, ¿no? Y él hablaba de Perisur aquí en la Ciudad de México, pero piensen ustedes en la que quieran, allá en Tijuana o en San Diego o en donde sea.
¿dónde comen, ¿no?, su comida los empleados de Perisur? Preguntaba. No comen en Perisur, se van a los puestitos afuera. Y ese es un foco rojo de inclusión. El piso está roto. Hay algo ahí que no estamos haciendo bien. Si ese es mi piso, que todos estemos dentro del sistema, que todos estemos dentro del modelo y que esto pueda funcionar, ¿cuál es el techo? Y lo que dice Pepe Medina es que el techo es precisamente el medio ambiente. ¿En qué sentido? Yo no puedo pasarme de aquel uso responsable de recursos que deje a las generaciones actuales y a las venideras en una situación desfavorable contra nosotros. Entonces, tengo que garantizar que todos estemos y que hacia el futuro y hacia adelante todos nos mantengamos. Claro, fíjate que, wow, ahorita que mencionas el tema de inclusión, me viene y me sorprende la reflexión, porque siempre lo vemos para personas con una condición especial, con una discapacidad. Ahora hablamos de inclusión con el tema de género, pero independientemente que es fundamental y que es muy importante todo esto, estás hablando de inclusión de la misma gente que está operando dentro de la empresa, de la industria, del ecosistema, en donde no hay una inclusión verdadera de todos. Así es. Por ahí de repente se dice, esta empresa está sobreexplotando a cierto grupo en ciertos países, por lo general se van en otros países, pero hay una reflexión que de repente te dice, es que incluso en esas condiciones, si no estuviera la empresa, pues no hubiera nada, ¿no? Hubiera menos. Y hay por ahí una defensa de repente decir, casi como que de esto a nada. Pero hablar de inclusión es muy interesante, no solo voltear a ver personas con una discapacidad o con una condición, que hablamos de rampas de acceso para silla de ruedas, pues estamos hablando de las mismas personas que están laborando ahí. Creo que es una reflexión fuerte, una reflexión que con mucho cariño aquí, también mi amigo y querido presidente de Coparmex Nacional, valoro mucho todas sus reflexiones y creo que este es un tema que sí debemos de poner en la mesa. Al creador de empresas, ¿qué hay que recomendarle, ¿no? O sea, desde que estás formando la empresa, tendrás que ir pensando en todo el, vamos a llamarle ecosistema, o en todas las personas que van a colaborar y crear el entorno y contexto con dignidad, ¿no? Sí. A ver, ahí yo propondría, más que recomendarle algo al creador de empresas, lo cual siempre es algo petulante de alguien que está sentado cómodamente en la oficina, ¿no?, es invitarlo a abordar el problema desde alguna de dos perspectivas. Creo que el ejemplo que tú ponías de esas empresas que están explotando a un grupo o al medio ambiente, etcétera, y que cuando hacen la reflexión dicen, es que si no lo hiciéramos estarían peor, lo que señalan es una ruta de pensamiento medianamente responsable, ¿no?, con muchos problemas de ética y de bondad ahí atrás, pero interesante, que es la de el mal menor, ¿no? En un ecosistema donde hay varios males, ¿cuál es el mal menor? ¿No? Trabajar 18 horas al día o morirte de hambre tú y tus hijos. Híjole, parece que trabajar 18 horas al día es un mal menor. Y esa es una ruta, me parece algo común en algunos empresarios, emprendimientos a nivel global, que trae valor a la sociedad, de cierto grado, ¿no?, pero que se queda en una perspectiva muy mediocre, muy chiquita del trabajo del emprendedor. ¿No? Decir, oye, sí, quizá tú eres el mal menor, pero la mala noticia es que sigue siendo un mal, ¿no? ¿No? Que gacho. Por el otro lado, estaría el bien posible. Ok, si este es el mal menor, ¿no? 18 horas, mal la situación laboral, contaminamos el medio ambiente, los productos que hacemos son espantosos, ¿no?, etcétera, pero somos un negocio que más o menos va bien, ¿no?, como mal menor, ¿cómo lo podríamos traducir a un bien posible? ¿Cuál es ese bien posible? Y creo que en los últimos años han habido varios intentos de responder la pregunta no desde el mal menor, sino desde el bien posible. Y me viene a la mente, por ejemplo, la industria de la moda, que sé que es muy importante, tanto para industrias creativas en general en el país y específicamente en Tijuana. ¿No? Es decir, a ver, la industria de la moda es una de las industrias de mayor explotación, peores condiciones, más contaminante, etcétera. Vive en el paradigma del mal menor. Pero podríamos pensar, por ejemplo, en empresas como Someone Somewhere, mexicana, o como People Tree, que es inglesa e hindú, me parece,
que plantearon la pregunta desde el otro lado, ¿cuál es el bien posible? Someone Somewhere, ¿cómo le hacemos para que los artesanos textiles puedan incursionar e insertarse, incluirse en un ecosistema productivo de crecimiento exponencial, con modelo de startup, etcétera? Y lo hicieron con un éxito descomunal. O los de People Tree, que dijeron, no, necesitamos seguir haciendo una ropa en un sentido más tradicional, pero con una ética muchísimo más robusta frente a los colaboradores, las horas de trabajo, de dónde sacamos los productos, etcétera. Y eso ha tenido su impacto y el crecimiento como en ondas concéntricas que han ido afectando en el pensamiento del consumidor. ¿No? Hay ya varias empresas que se dedican a la moda y que presumen con todo derecho que tienen un modelo más sustentable, más respetuoso, más digno al final del día. Acabas de mencionar algo importante y que viene a la parte un poco más pragmática del emprendedor, que es el consumidor. El consumidor ya voltea a ver cómo estás creando tus productos, en qué condiciones. Y hoy por hoy vemos consumidores ya con muchísimo más responsabilidad con el tema del reciclaje, el reusar, con saber que no contaminas. Ha habido movimientos sociales que banean, como se dice ahora, o le ponen, bajan el consumo de manera muy seria en ciertas empresas porque se supo y se entendió que no estaban haciendo algunas cosas de manera bien, de manera responsable. Y entonces también el mensaje al emprendedor es, hoy por hoy nos vamos a exigir cada vez más. Si no es por la parte meramente ética, tienes que entenderlo como parte de tu modelo, inclusive de tu publicidad, de tu modelo de negocio, ¿cierto? Sí, pero me parece que al final del día es meramente ético también, porque es, otra vez, insertados en la comunidad valora algunas cosas que no se valoraban o no se valoraban tanto en años y generaciones anteriores, y lo va a empezar a exigir. Entonces, la comunidad otra vez va dándole forma a Claro. a esta ejecución del negocio, a esta parte pragmática del negocio. Hombre, ya en el día a día, en los fierros, sí, la publicidad tendrá que decirlo, mientras que sea verdadero. El modelo de negocio tendrá que responder a que esto funcione de cierta manera mientras que sea rentable. El modelo de operaciones tendrá que resolverlo de esta manera mientras que sea eficiente. Pero tenemos que estar insertos en este tema. Y sí, el consumidor lo va a exigir cada vez más y cada vez de manera diferente, que ese es otro tema importante de entender. Lo que hace 10 años el consumidor le exigía a las tiendas de ropa, no es lo mismo que va a exigir a partir de ahora y hacia adelante. Va a ir cambiando. ¿No? Y si alguien logra un paradigma muy peculiar del bien posible, el ser humano por naturaleza siempre quiere más, ¿no? Claro. Y siempre quiere lo mejor. Entonces, ok, ya estoy en el bien posible, ¿cuál es mi siguiente bien posible? Y si no me creen, nada más hay que ver en el internet, ¿no? Hijo, yo de niño era feliz y lograba tener arriba de 564, ¿no?, megabytes en la conexión de internet, ¿no? Y ahorita tengo 300 gigas y digo, híjole, como que está un poco lento, ¿no? Entonces, claro, ese bien posible siempre lo vamos a ir empujando, tanto en lo técnico como en lo ético, en lo socialmente responsable. Exacto. Vamos a variar un poquito el tema y viene un tema bien interesante porque creo que sobrepasa todo lo que estamos hablando en el concepto de muchas personas. Vamos a hablar del fisco, del SAT, de la Secretaría de Hacienda. Con la pandemia impulsó a muchos emprendedores a salir adelante porque perdieron el trabajo formal, pasaron muchas cosas. Nada que no se venía haciendo ya, pero se impulsó más. Y bueno, vienen estos emprendimientos que creo que todos hay que valorarlos, hay que respetar, pero viene el emprendimiento informal. Cuando nosotros vemos desde la perspectiva de la creación de una empresa, pues muchos van a empezar haciendo, obviamente, prueba y error en casa y obviamente pues estás en la parte informal porque lo estás haciendo a manera de creación de tu empresa. Pero por supuesto siempre vamos a estar buscando la formalización lo antes posible del emprendimiento. Pero hay un gran número de personas, y más en nuestro país, con idiosincrasia de decir, entre más me brinque al fisco, mejor. Hacienda no sabe dónde estoy y no me pienso yo registrar y aquí lo hacemos a ver cómo lo hacemos sin la factura.
Es un tema cultural, es un tema, una costumbre bien interesante, pero hay gente que yo he visto con una convicción, es decir, yo no voy a brincar al SAT, tal vez porque no confío en el gobierno, tal vez porque hay corrupción, etcétera. Nosotros desde la Escuela de Negocios, por supuesto, la formalidad es fundamental, desde la perspectiva de Coparmex, no se diga, la formalidad. Dentro del tema de que estamos platicando, ¿cómo entiendes, cómo ves el tema del emprendedor, la ética y la responsabilidad con gobierno? Ok. Quizá te regresaría la pregunta en el siguiente sentido. ¿Cómo definimos informalidad o cómo definimos formalidad? Porque de eso dependen muchas cosas, ¿no? Y ojo, no estoy justificando al que sistémicamente se va a brincar el SAT y que quiere estar fuera del radar. No, creo que la pregunta es más profunda porque tiene que ver con inclusión, tiene que ver con la ética de la inclusión. Déjame pienso en un emprendedor, tú lo ponías chiquito, que surgió en la pandemia, que es informal porque no está dado de alta en el fisco, etcétera. Y es informal, no criminal, ¿sabes? Entonces, vamos a suponer que vende cosas, ¿no? Vende algún producto en Facebook o en WhatsApp o etcétera. 100% informal en el imaginario común. Eso que está vendiendo lo compró. ¿Pagó IVA? Sí, sí pagó IVA. Algún grado de formalidad ya hay ahí inmerso. ¿No? Y si después pide un crédito para crecer la capacidad de compra, que se puede hacer gracias a instituciones como Gentera, Fincomún y otras, ¿no? Microfinancieras, entonces va a tener que pagar impuestos por los intereses, ¿no? De hecho, está dentro del esquema de la formalidad, ¿no? Hay algo ahí que habría que rascar más a profundidad, porque no es tan claro. No es tan claro. Y creo que el problema en el que estamos cayendo es que dejamos de incluir, o si quieres, caemos incluso en un cierto desprecio del que no es formal, los que somos formales según la definición tradicional. Y dice, oye, ¿y qué pasa otra vez si pensamos en el bien posible? Ese cuate que no está incluido en los beneficios de la formalidad, pues no va a tener una pensión, no tiene seguro social, no sabe qué va a pasar mañana. ¿No? El acceso pudiera ser diferente, ¿no? Y esa quizás sería la primera invitación que le haría a los emprendedores. Pensémonos diferente. Quizás si no soy formal, no hay que pensarlo como, qué inteligente soy, no le estoy pagando al fisco. ¿No? Quizás es, híjole, estoy siendo discriminado de los beneficios de la formalidad. Y eso ya suena más gacho. Y eso me pone en otro tenor, ¿no? Por otra ruta de pensamiento, a mí me gusta pensar la formalidad con el ejemplo de la economía de la suscripción, que todo mundo entendemos hoy en día. Si yo quiero ver Game of Thrones, ¿qué tengo que hacer? Pues pagarle a HBO la suscripción mensual, mi membresía. Quiero ser miembro de esa comunidad de elegidos que pueden ver Game of Thrones. Y si quiero ver, ¿no? Qué sé yo, Breaking Bad, pues tengo que hacer lo mismo con Netflix. Y si quiero ver, qué sé yo, Encanto de Disney, pues tengo que pagar Disney Plus. Si yo quiero tener los beneficios de estas plataformas, necesito hacerme miembro de las plataformas. Si yo quiero tener los beneficios de la sociedad en la que vivo, pues tengo que pagar la membresía de la sociedad en la que vivo. Y esa membresía históricamente se han llamado impuestos. ¿No? El impuesto no es otra cosa que la membresía que paga una comunidad para tener beneficios comunes. Oye, no recibo beneficios, entonces por eso dejo de pagar los impuestos. ¿No? Es una respuesta muy natural del ser humano. Oye, pues no me vas a dar el beneficio, salgo. El problema es que hay un contrato social, déjame llamarle, que nos invita a decir, no, aquí la regla es al revés. Como no es un ente privado, como Netflix, en el cual si no te gusta la oferta, dejas de pagarle y te sales, porque aquí pues, no es que te vayas a salir a Barbados, ¿no? O a Burkina Faso, ¿no? El ejercicio es al revés. Decir, oye, como te estoy dando mi membresía, tengo toda la capacidad y el derecho de decirte a ti que estás administrando dónde están mis beneficios. Y por eso la participación es importante. Exacto. Creo que acabas de dar en un punto importante.
no criminalizar. Creo que tú puntualizaste muy bien. Un tema es lo ilegal y otra cosa es estar en un proceso de formalización, en la parte informal, diferenciarlo. No satanizar, por supuesto, a quien está emprendiendo y que está en un proceso y que, por supuesto, quisiéramos que todos llegáramos a contribuir al Estado para que tuviera los recursos y que hagan las cosas bien. Otra cosa completamente distinto es un negocio ilegal, ¿sí? Nomás para hacer la aclaración que tú puntualizaste en este momento. Tratando de ya cerrar un poco, ir llegando al final de la charla, que es extraordinaria, que creo que nos puede tomar horas seguir abordando los temas. Hay un tema más personal que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con esta ética interna, ¿no? El emprendedor sacrifica un poquito de tiempo, de esfuerzo. Hay emprendimientos familiares muy exitosos en donde todos le echamos ganas y vamos saliendo adelante y todos tenemos beneficios. No podemos dejar de hablar de la familia por ningún motivo. Creo que hablar de la familia es fundamental. Antes de ir cerrando ya este tema, ¿cómo incluyes a la familia en toda esta dinámica de emprendimiento y obviamente pues ligado a la ética? Primero hay que entender que cada familia es una comunidad en sí misma, me parece. Es un grupo de personas que nace de la unión de dos, ¿no? O más quizá, pero déjame partir de dos, ¿no? Que van teniendo otros miembros en esa comunidad, ¿no? Y cada emprendedor debería entender cuáles son los fines que persigue su propia familia. Yo puedo hablar de la mía y tú puedes hablar de la tuya, pero hablar de esta debería ser la ruta ética para los emprendedores en términos de familia, quizá lo único es el piso. Es decir, oye, tienes que entender cuáles son esas cosas que espera tu familia y que esperas tú de tu familia y que eso va a vivir en tu entorno de emprendimiento, ¿no? Ese sería como el primer punto. El segundo punto que pondría yo en la mesa es que en términos del ejercicio del trabajo, ¿no? Del emprendedor, me parece que hay como tres grandes opciones, tres grandes caminos, y ninguno es mejor que otro, ¿no? Uno es elegir un trabajo. Yo lo que estoy haciendo es levantarme todos los días para ir al trabajo y sé que voy a hacer cosas muy específicas, concretas, corto plazo y ¿no? Y lo que quiero es mi sueldo, y ahí puede estar el autoempleado y el pequeño emprendedor, lo que sea, y se vale. La segunda ruta que yo encontraría es la de la carrera. No, pues yo lo que quiero no es tener un empleo, sino hacer una carrera muy presente en la mentalidad de 1950, 70, 80. Entra a una empresa grande para que puedas hacer carrera, o haz una empresa que te permita crecerla y entonces tener tu negocio familiar, ¿no? Esa es otra ruta. Y la tercera es una misión personal, ¿no? Es decir, oye, yo no me levanto todos los días a trabajar, yo no me levanto todos los días a construir mi carrera, sino que me levanto todos los días a resolver una misión, un llamado, una vocación personal. Y otra vez, las tres son válidas, las tres son buenas, pero las tres tienen temas relevantes para la inclusión de la familia, cada una de ellas. Oye, pues el trabajo, quizá vas a tener que entender que sí, vas a tener más tiempo, quizá con la familia, más flexibilidad, un ingreso, pero vas a tener muy topado el crecimiento. Si eso está bien en la familia, pues hombre, se vale. Oye, en la carrera, pues vas a tener que encontrar un balance vida-trabajo, vas a tener que ver cómo le haces para incluirlos de cierta manera, en qué momento vas a poder estar con tus hijos e ir al festival o en qué momento no, etcétera. Pero todo ese trade-off que vas a hacer te va a permitir ir creciendo y vas a levantar ese techo. Y la vocación personal, oye, pues va a haber días en los cuales no tengas para comer, va a haber días en los cuales tengas los millones en la bolsa, va a haber, pero todos los días tú y tu familia, porque la vocación es integral, se levantan para ir construyendo y alcanzando estos sueños en conjunto, ¿no? Y aunque son tres caminos, me parece que a veces se pueden ir como encimando uno al otro, ¿no? Decir, oye, pues, mi sueño es hacer esto y pues, para hacerlo pues necesito garantizar un ingreso, ¿no? Ya la parte más pragmática, y se vale. Y creo que esa es la manera de hacer bien las cosas. ¿Cuál es el bien mayor? ¿Qué tienes que garantizar? Para cerrar ya y a manera de conclusión, me parece extraordinario esto que dices de la familia. Obviamente hay muchas tendencias de ver la familia y es un tema bien complejo hablar de las formas en que concebimos la familia.
vivimos en una era muy polarizada, ¿no? Inclusive hablar de la familia para muchas personas es hasta ofensivo, y es un tema que me encantaría platicar contigo a profundidad. Pero hablando de una sociedad polarizada, de repente se ve al capitalismo con la cara del capitalismo salvaje, que no digo que no se pueda entender de repente así. Todo lo que hemos ya comentado, todo lo que hemos dicho, habrá cierto grupo social que está en contra del capitalismo y que tiene otros pensamientos. Sin embargo, desde esta perspectiva sí podemos entender y admitir, sí se puede caer en un capitalismo salvaje si no se tiene ética, si no se tiene una visión clara. A manera ya de conclusión, ¿cómo entender o cómo responder a quien dice es que el capitalismo en sí mismo es salvaje, es depredador? Por supuesto que yo no lo veo así, me queda claro. Me ha tocado a mí construir, generar marcas, generar productos y servicios, generar comunidad, pero hay un grupo de la sociedad que está como reticente a esto, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para poder entender que la creación de empresas, la creación de oportunidades es benéfico para todos, incluso hasta para los que no creen en ello? Y concluyendo un poquito todo lo que hemos platicado, por favor, tu punto de vista ahí, Juan José. Creo que el capitalismo se ha ganado mala fama a pulso, la verdad, ¿no? Y no a pulso porque todo el capitalismo sea malo, a pulso porque lo malo del capitalismo, dejado a sus anchas, es malísimo y hace mucho daño, ¿no? Igual que la visión social, ¿no? Puede aterrizar en visiones terribles, ¿no? Como las tiranías del marxismo, del socialismo extremo, etc. Estamos en esos dos polos. Entonces, lo primero que hay que reconocer es, ok, si han habido errores, ¿no? Y partamos de ahí. ¿Cómo los resolvemos? ¿No? Número dos, si el capitalismo, ¿no?, tiene de fondo el mandato de crear más riqueza, deberíamos entender qué es la riqueza, ¿no? Porque no es lo mismo tener la riqueza al estilo Rico MacPato, que es la acumulación de bienes, a la riqueza en un pensamiento más de empresa, que es la distribución de bienes, ¿no? Es poner a disposición de la gente algún tipo de bien por el cual me van a dar otro bien, que es el dinero, ¿no? Y ese es un cambio importante a entender, tanto como emprendedores como en el diálogo con la gente que no le encanta el capitalismo. Es decir, a ver, si el capitalista solamente acumula bienes, se vuelve pobre. Ah, ¿no me crees? Pregúntale a todas esas comunidades en México que tienen todos los recursos naturales que quieras, pero no tienen un camino saca cosechas. ¿Son ricas? No. ¿Por qué? Porque no están pudiendo poner a disposición de la gente que quiere esos recursos, los recursos. Los artistas, los filósofos, ¿no? El gran mal del artista y de la industria creativa y de los filósofos, ¿no? Es decir, es que se van a morir de hambre, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque tenemos una acumulación masiva de bienes creativos e intelectuales. Y hasta que no sepamos ponerlos a disposición de la gente, ¿no?, desde diálogos como este hasta empresas, etcétera, pues no vamos a generar ese capital que nos permita crecer, ¿no? Entonces hay que entender que ese mandato es la de poner a disposición bienes de la sociedad. Después de ahí, en el diálogo habría que entender que hay que hacerlo con ética y todo lo que hemos discutido ahorita. Y penúltimo punto sería el ejemplo. Sé que no me vas a creer hasta que te demuestre que puede ocurrir. Y ahí otra vez están empresas como Someone Somewhere, como las empresas que tú has creado, algunas de las que he creado yo, NetLogistics, donde estoy ahorita, etcétera, que son grandes ejemplos que arrastran esta perspectiva positiva del capitalismo. Y saber si se puede. Y ya cuando dices, ok, ya tengo ejemplos, y no es uno, hay un garbanzo de libra, sino ya son varios que me dicen, sí se puede, ¿no? El que ya no quiere entender, entonces ya, es decirle, bueno, pues, si no me crees que ahí está la pared, pues córrele contra ella. Claro. Así, o sea, si ya llegamos al punto donde es, no te creo porque no te creo, pues no diálogo porque no diálogo, porque ya nada más voy a perder el tiempo. Claro, y hay muchos de esos y esperemos que vayan disminuyendo. Juan José, muchísimas gracias por formar parte de esta serie Creadores de Negocios. Me encantaría que nos dieras un mensaje final para nuestros creativos, nuestros creadores de empresas que confían en el trabajo que estamos haciendo en BCX Escuela de Negocios y Tecnología. Son ellos
tanto jóvenes que están saliendo de la prepa y están queriendo emprender su propio proyecto, ser emprendedores internos dentro de las empresas, pero también profesionistas y adultos que quieren incursionar en el emprendimiento, que ya llevan su profesión de manera extraordinaria. Pensemos en un médico dentro del hospital que quiere poner su consultorio, hasta el ingeniero que trabaja en la industria y que quiere ya poner su propio despacho. Un mensaje final, un cierre con este tema que hemos platicado para estas personas que quieren dar un paso, aventurarse, que tienen nervios, que tienen miedo, emprendo o no emprendo, me va bien en mi empresa, me pagan bien, tengo un sueldo, pero quiero más. Y más allá de querer más dinero, no es, quiero desarrollar una idea, quiero desarrollar lo propio, y muy seguido tienen la duda, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuál sería tu mensaje final? Quizá los invitaría a pensar 3 ideas. La primera, no hay un buen momento para empezar un proyecto emprendedor. Todos los momentos son malísimos. Entonces, si pensamos, no es que voy a esperar que se mejore esto o que cambie esto o a que tenga tal, nunca vas a tener la situación ideal para empezar tu emprendimiento. Siempre todos los momentos para arrancar son malos. Segunda idea, todos los momentos son malos, excepto los momentos de crisis. Entonces, si yo tuviera que empezar algún negocio, empezaría ahorita, ¿no? Que tenemos una desaceleración global, una crisis provocada por inflación, perdón, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos momentos es cuando las mayores oportunidades surgen porque la gente está ávida de reducir su gasto, de crecer su ingreso, de solucionar algún problema. Entonces, nunca vas a tener mejor momento, excepto cuando estás en crisis, entonces aprovéchalo. Y la tercera, es un camino sumamente difícil, un camino profundamente doloroso, un camino que muchas veces se siente en solitario, un camino que da miedo, porque lo que alcanzas a ver del camino es un vacío, es un precipicio. Eso es una gran boca, una fauce negra que te quiere tragar y que te tienes que lanzar a ella sin paracaídas y sin nada, ¿no? Y en todas esas circunstancias hay 2 luces muy importantes. La primera es que cuando tienes esa chispa de querer hacer algo que le va a hacer bien a la sociedad, que te va a permitir desarrollar una idea, que te va a poder permitir a ti crecer como ser humano, etcétera, ese camino de la fauce oscura es el único camino que tienes. Tienes que aventarte, porque es ahí donde están las oportunidades y solamente somos los emprendedores los que tenemos la chispa para ver la oportunidad en la fauce. Y la otra, citando a un comercial de 1970 y algo, si no mal recuerdo, a ver, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquier imbécil las haría, ¿no? Entonces, esto vale la pena, claro que es difícil, por eso necesitamos que gente inteligente como la que está en BCX se anime a hacerlo y hacerlo bien y hacerlo por el bien de la gente. Juan José, pues muchísimas gracias, tus mensajes son bien importantes. Sabemos que estas palabras serán muy bien recibidas por todos los alumnos y en general por la sociedad. Estamos transmitiendo obviamente en las plataformas, en redes sociales, quedará grabado este programa. Muy agradecido por tu participación, por tu tiempo. Sé que haremos mucho más trabajo en conjunto. Estás cordialmente invitado a BCX cuando gustes, tienes las puertas abiertas. Y a toda la gente que nos estuvo viendo, pues bienvenidos de nuevo a esta serie Creadores de Negocios. Juan José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Gracias a toda la gente que se conectó y a BCX, por supuesto. Gracias.